Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y hoy me va a acompañar en el primer segmento el doctor Armando de la Torre, que pienso no necesita mayor introducción, catedrático universitario, columnista de diarios, director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, doctor en filosofía, sociólogo y persona muy querida y apreciada por mí. Le puedo llamar uno de mis profesores y maestros que más me ha enseñado a lo largo de la vida. Así que para mí es un gran gusto compartir hoy en la noche con el doctor Armando de la Torre y sobre todo de un tema que me parece muy importante analizar sus raíces, más que la forma en la que fue solucionado. Por supuesto, quiero saber qué opina el doctor Armando de la Torre de cómo se solucionó la crisis de los rehenes en San Marcos, que al final, entiendo, los dejaron libres los mismos secuestradores que se desaparecieron. Y la mediación de Ramón Cadena y Álvaro Ramazzini, ¿de algo sirvió? Cuando lo que ellos pedían es que cumplieran básicamente las solicitudes de los secuestradores, que dejaran sin efecto las órdenes de captura y que soltaran a la persona que ya tienen presa por haber robado energía eléctrica. Pues bueno, no hubo necesidad de esto, ya que aparentemente, y según también lo mencionó Álvaro Ramazzini, como ustedes ya lo saben, ya habían otros intereses de por medio. En San Marcos, un departamento de nuestra Guatemala, con mucho narco, dicen. Doctor Armando de la Torre, muy buenas noches. Buenas noches, Marta Yolanda, mucho gusto verte aquí. Doctor, ¿qué piensa usted de esta situación que se dio en San Marcos? ¿Qué refleja de nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en Guatemala, doctor de la Torre? Para mí es sencilla la respuesta. En Guatemala ya no existe respeto a la autoridad, mucho menos a la ley en general. Porque quienes deberían dar ejemplo de respeto a la autoridad de la ley son los primeros en violarla y en mancharla. Y aquí no excluyo a nadie. El sector público íntegro del presidente para abajo y también muchos del sector privado. Entonces, Guatemala es un país caótico. En este momento lo ha sido en otros, pero ya deberíamos haber aprendido para ahora. ¿Cuál es la raíz del caos de este momento? Es la misma raíz de otros fenómenos muy perjudiciales para el país, la impunidad. Ahora estos secuestradores de 5 funcionarios del Estado los liberan después de retenerlos indebida e ilegalmente 5 días y no les pasa nada. Y después de haberlos golpeado, doctor. Y no les pasa nada. El presidente había prometido mano dura, no sé a qué se refería, pero por supuesto él es tan flojo como los anteriores. Quizás un poquitín menos, porque no lo maneja su mujer como Sandra manejó a Álvaro Colón. Pero Otto Pérez Molina es un hombre que no parece tener convicciones muy firmes y por tanto cede. Se enorgullece de que el problema de San Marcos se solucionó pacíficamente. Eso no es de lo que debe estar orgulloso él. De lo que debe estar orgulloso él es de que en el país se respetan las leyes y no se respetan. Entonces, él tiene los valores equivocados. Como gobernante, como persona es otra cosa, como gobernante. Y no solo él, todo el gobierno. Entonces, todos los días se viola la ley, no solo por parte de los chillones de siempre, sino por el mismo gobierno. Doctor, en algunos casos, o tal vez en la mayoría, el problema no es que la mayoría de la legislación que hay en nuestro país es imposible de respetar. Bueno, efectivamente la legislación en Guatemala
es muy difícil de respetar y a veces imposible, eso es verdad. Pero es porque, como todo el mundo sabe que nadie va a observarse las leyes, no importa qué ley se aplique, da igual, aprobemos todas. Ahora, ese mismo Congreso que acaba de aprobar lo que se publicó hoy sobre el enriquecimiento ilícito. La ley contra la corrupción, como terminó llamándose esta, según me informaron los diputados. Después que la llenaron de agua. Acaban de aprobar hace una semana el presupuesto más moralmente irresponsable, inmoral, de los 191 años de independencia de Guatemala. Entonces, ¿qué viene a hablar de una ley anticorrupción si toda la legislación está influida por la corrupción a través de ellos? Los diputados están interesados en las obras públicas para sus ONGs, no para el país. Entonces, el Congreso también está desacreditado. Y lo que es peor de todo, no el Ejecutivo y el Legislativo, sino el Poder Judicial, también está muy desacreditado. Funciona mal, está corrupto. Ahora tienen un presidente de la Corte Suprema de Justicia excelente. A mí me parece que el magistrado Belgrano es un hombre que puede elevar un poquito el prestigio de la Corte Suprema, pero solo un poquito, porque va a estar solo. Entonces... Solo un año. Sí, y además solo un año, que eso fue otra estupidez de la legislación guatemalteca, en este caso a propuesta de Juan Francisco Reyes López. Hay que decir quiénes son los responsables de los graves errores del sistema guatemalteco. En este caso Juan Francisco Reyes López, después de la crisis de Juan José Rodil, fue el que propuso que los magistrados se turnaran en la presidencia cada año. Una estupidez mayor no le he visto yo en ningún otro país que ese, excepto tal vez en cuestión de presupuesto, la estupidez del presupuesto que aprobó a petición del presidente Pérez Molina al Congreso la semana pasada. Entonces es un país que no tiene gobierno, un país de impunidad arrolladora a todos los niveles, en todos los sectores. Entonces, lo de San Marcos es simplemente una consecuencia más. Una consecuencia más de esa impunidad y esa falta de justicia. Y de visión y de carácter, sobre todo, de carácter. No ha habido de Vinicio Cerezo al actual un presidente que muestre carácter. Ahora, doctor, yo quisiera, en muchas ocasiones yo lo he escuchado a usted expresarse de una manera intensa acerca de la responsabilidad de los ciudadanos. Así es. Porque hoy precisamente estaba leyendo la más reciente novela de un amigo común a quien ambos admiramos, don Francisco Pérez de Antón, Por supuesto. El Callejón de Dolores. Y en una parte, en uno de sus personajes, don Paco pone una frase, una idea que a mí inmediatamente tuve que dejar el libro a un lado para comenzar a escribir. Lo que dice don Paco, que pareciera que está en esta novela retratando a la Guatemala de hoy y no a la de 1929, es que el destino de la corrupción es ser olvidada. ¿Dónde entra ahí el ciudadano para no olvidar a aquellos gobernantes que nos han defraudado y aprender de los errores del pasado, como decía George Santayana? Mira, yo creo que la franqueza y la sinceridad es la base de la posible recuperación del país. Y cuando todos nos quejamos de los políticos, nos olvidamos que los políticos son nuestro espejo. Los políticos no vienen del vacío, ni de otra galaxia, vienen de entre nosotros. Entonces, si tú ves los presidentes de la nueva era democrática, digamos, bajo la Constitución de 1985, ahí tienes tú un perfil más o menos generalizado del carácter nacional. En la reforma de Guatemala tiene que empezar por cada ciudadano.
para que algún día llegue también al presidente, al diputado y al juez. Entonces, mientras la gente se lamenta, que no significa mucho carácter, eso es fácil llorar, mientras la gente lloriquea y se queja, no quiere hacer nada, no quiere arriesgarse a nada. ¿Por qué pegó el mensaje de Rodrigo Rosenberg cuando lo presentó en la televisión? Porque él dijo eso: nadie se atreve a hacer nada, yo lo voy a hacer. Y entonces hubo una respuesta masiva de mucha gente que dijo, por fin alguien lo hace. Entonces, tú, por ejemplo, en tu campo lo estás haciendo, y así, gracias a Dios, hay muchos, Héctor Zapeta en el suyo, y otros muchos más en distintos campos y ámbitos. Hay magnífica gente en Guatemala. Pero esa no es la gente que lleva la voz cantante en este país. Son los corruptos, los ignorantes, los violentos, los que llevan la voz cantante y viven a costa de los otros 14 millones de guatemaltecos que sí trabajan, que sí se ocupan de sus hijos, que sí obedecen la ley, que sí pagan sus impuestos. Entonces, aquí tenemos, este país está secuestrado por los más ignorantes, los más violentos, los más corruptos de los guatemaltecos. ¿Y qué es lo que ha permitido ese secuestro, doctor? ¿El sistema? Por supuesto. El sistema que también nosotros nos hemos dado. La Constitución de 1985 necesita urgentemente reformas, pero ninguna de las propuestas por el presidente Otto Pérez Molina, o casi ninguna, hay una que puede aceptarse. Entonces, cuando viene alguien como César García, que es un hombre honrado y trabajador, propone unas reformas, lo olvidan. Y viene otro grupo de personas honradas, inteligentes y preparadas y pacíficas, y presentan otras propuestas de reforma de la Constitución y la orillan en contra de la misma Constitución, que dice que toda petición de reforma de la Constitución tiene que ser sin demora tratada por el Pleno del Congreso. Dolicio. El Congreso ya ha violado la Constitución con propuestas de la reforma en estos 3 últimos años 7 veces. Entonces, ¿y qué pasa? No pasa nada. Aquí pueden robar, pueden matar, pueden hacer lo que quieran, atacar fuentes de trabajo, las hidroeléctricas, un obispo meterse a político como Ramazzini, y no pasa nada. Ese es nuestro problema. Lo bueno es que ya está pasando, porque no solo yo, sino muchos más lo vieron hoy a las 8:45, doctor de la Torre. Muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que pronto esté de regreso con nosotros en estos estudios. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en A las 8:45.